Agradecemos la intervención del licenciado Carlos Porfirio Mendiola Jaramillo, él es director general de evaluación del INAI. Bueno, pues obviamente toda esta presentación está guardada en nuestras redes sociales, ahí pueden precisamente pues bien descargarla o bien solicitarla, como bien lo comentó el licenciado. Bien, daremos paso precisamente también a nuestro evento también de mucha importancia, que es la presentación del libro La privacidad en la era de las redes sociales, por lo que les pedimos que precisamente ya nos acompañen nuestros invitados, quienes serán tanto el moderador como las personas que van a comentar dicha obra. Pedimos por favor que pasen a su lugar. Acceso a la información pública y protección de datos personales, el INAI, y el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, el ICHITAI. Adelante, por favor. Adelante. Bien. Bien, pues se encuentran parte de todas las personas que nos van a acompañar en la presentación del título La privacidad en la era de las redes sociales. A ver, ya me perdí, ¿qué pasó? ¿Va a subir o no, Julieta? ¿Va a subir la comisionada o no? Si no, ya para dar arranque. Sí. Les decía, este libro, cuyo título es La privacidad en la era de las redes sociales, bajo la autoría del doctor Miguel Recio Gallo. Este libro es una publicación dictaminada por el Comité Editorial del INAI y producida por la Dirección de Promoción de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad del Instituto. Para iniciar esta actividad, me permito presentar a las personalidades que participarán en esta presentación. El comisionado Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Un fuerte aplauso, gracias. Alma Cristina López de la Torre, coordinadora de la región norte del Sistema Nacional de Transparencia. El señor Miguel Recio Gallo, autor del libro, quien nos acompaña de manera remota. Salud Ochoa Sánchez, periodista, escritora y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Humberto Chávez Meléndez, director de extinción de dominio de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Para iniciar con esta actividad, solicitamos unas palabras del licenciado Cristóbal Robles López, que les dará precisamente a nombre de la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, para que nos explique la exposición de motivos de esta novedosa obra. Por favor. Muchas gracias y muy buena tarde. Gracias por permanecer en este auditorio y a quienes nos siguen también a través de las redes sociales. De parte de la doctora Norma Julieta del Río, comisionada del INAI, quien coordina, preside el comité editorial del instituto. Este comité editorial, quiero comentarles que está conformado por 3 comisionados del INAI y 4 integrantes externos que son personas expertas en materia de transparencia y protección de datos personales, que se dedican a la academia, al periodismo, a la investigación, etcétera. Ellos nos ayudan, digamos, a revisar, a proponer y afinar este tipo de obras, buscando siempre un público objetivo para que pueda conocer la población en general
sobre los temas de acceso a la información y protección de datos personales. En este caso, se trata del libro La privacidad en la era de las redes sociales, que creemos que es una obra que estamos presentando a partir de diciembre del año pasado, que da mucha luz a toda la población sobre la importancia que tiene la protección de nuestros datos personales en el uso de las redes sociales, también todo tipo de vulneraciones que se tienen a partir de compartir información personal en estas plataformas, y en ello quiero agradecer, por supuesto, la participación, la autoría del doctor Miguel Recio Gallo, que se encuentra con nosotros y en un momento más va a participar desde España a través de las plataformas digitales. Está con nosotros, y por supuesto agradecer el alojamiento que nos da el Instituto Chihuahuense de Transparencia a través de la comisionada Amelia, el comisionado Alejandro, por supuesto también por parte de los comentaristas, el doctor Humberto, la maestra Salud, y por supuesto la comisionada Alma, coordinadora de la región norte del Sistema Nacional de Transparencia. Yo no quiero robar más tiempo, vamos a dar paso a la presentación de la obra. Ya varios de ustedes tienen la obra de manera impresa, también tenemos la obra en código QR para que se pueda descargar desde el portal de internet del INAI, así como invitarlos a consultar todo el acervo editorial que tiene el INAI en su página de internet. Sin más, le cedería la voz al comisionado Alejandro de la Rocha para la moderación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes ya a todos, todas. Un gusto estar aquí con ustedes, moderando este panel. Para no ganar fuerte, pero es un gusto también tenerlas porque así está. Primeramente, agradecer la oportunidad que nos da a la gente del INAI, de poder moderar este panel, de las personalidades que ya fueron debidamente representadas. Pero antes de arrancar directamente con el panel, tendríamos una breve participación de la Comisión Norma del Río para que hiciera una semblanza sobre el normativo. Lo dio. Entonces, adelantado ya este punto, solamente me correspondería cuál sería la dinámica de la presentación o el manejo de este panel. Cada uno de los panelistas tendrá hasta 10 minutos para hacer sus comentarios relacionados con el libro, y arrancaríamos precisamente este ejercicio con el autor del mismo. Es decir, con el doctor Miguel Recio Gallo. Voy a hacer una breve referencia a su semblanza. Es doctor en Derecho por la Universidad de Madrid, España. Es profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pedro, delegado de la protección de datos y abogado del Departamento de TNC de la CMS de Albiana y Suárez de la Además, estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, y obtuvo el máster en Protección de Datos y Transparencia, Acceso a la Información Pública de la Universidad de San Pedro. San Pablo, perdonen ustedes. Asimismo, cuenta con una maestría en Derecho de Propiedad Intelectual por la Facultad de Leyes de la Universidad George Washington en Estados Unidos. Ahora sí, sin mayor preámbulo, le damos el uso de la voz al maestro Miguel Recio Gallo. Adelante. Hola, buenas tardes. En primer lugar, ofrecerles obviamente una disculpa por estar de manera remota y no poder estar presencialmente en el día de hoy. En segundo lugar, agradecer al Comité Editorial del INAI, a la comisionada Julieta del Río Venegas, al INAI por la organización en el día de hoy, junto con el órgano garante del Estado de Chihuahua por esta oportunidad de presentar esta obra. Simplemente lo que voy a intentar hacer es un breve resumen de algunas cuestiones que considero que puedan ser las más importantes al haber tenido la oportunidad de escribir sobre la privacidad en la era de las redes sociales, en el caso concreto de México, y obviamente en primer lugar pues es una obra dirigida, como se me pidió, creo que a un público muy en general, tanto un menor de edad, un niño, una niña,
como una persona adulta, una persona mayor, podrían obviamente leer esta publicación y conocer, en primer lugar, pues qué es su derecho humano a la protección de datos personales. Cuando hacemos uso de las redes sociales, lo primero que tenemos que ser conscientes es de que tenemos derechos. Y esos derechos están previstos en la Constitución de los Estados Unidos, de la Constitución Política de los Estados Unidos de México, y obviamente tenemos un derecho humano a la protección de datos personales. Damos nuestros datos personales para poder hacer uso de una red social, pero eso no implica que nos olvidemos de nuestros datos o que nuestros datos puedan ser utilizados de cualquier manera. Luego, obviamente, a partir de ahí, si tenemos también una responsabilidad en cuanto a proteger nosotros mismos nuestros datos personales y ver cómo estamos haciendo uso de la red social en este caso. Pero tenemos otros derechos. Tenemos que pensar que las redes sociales nos dan la oportunidad de hacer uso de múltiples servicios que podemos tener a través de las mismas, y obviamente uno de estos servicios puede ser el envío de mensajes, el envío de mensajería electrónica. Ahí surge otro derecho muy importante también, otro derecho humano, que sería el secreto de las comunicaciones. Y obviamente pues podemos mantener en la medida de lo posible siempre nuestra privacidad, siempre nuestra vida privada, pero ahí es donde tenemos que ser responsables, insisto, en cómo hacemos uso de los servicios y de los medios que se ponen a nuestra disposición como usuarios de las redes sociales. Aunque no seamos conscientes de ellos, estamos dando muchos datos personales a una red social, y podemos incluso a través de la red social estar dando ingentes cantidades de datos personales, incluso datos muy íntimos, datos que seguramente de otra manera no estaríamos compartiendo, pero aquí pues puede que no nos estemos dando cuenta y estemos incluso compartiendo datos relativos a nuestra salud, a nuestras creencias, nuestra religión u otra información que de otra forma, como digo, seguramente no estaríamos dando a nadie, o simplemente a una o dos personas de nuestra máxima confianza, o amigos o amigas íntimos. Más allá de los datos, obviamente una amplia mayoría, todas tenemos seguramente una o varias redes sociales de las que hacemos uso en el día a día. Lo importante es ser conscientes de cómo utilizamos las redes sociales. Hace años, obviamente, la oportunidad de compartir vídeos era muy limitada. A fecha de hoy, pues hay redes sociales que se basan exclusivamente en compartir vídeos que tenemos también que cuidar. Yo no me pondría dentro de mi casa a grabar un vídeo seguramente en un determinado cuarto si no adopto algunas medidas para evitar pues que alguien pueda ver algo que no me gustaría que viese en mi cuarto y al que solo le permitiría la entrada a una o varias personas de nuevo de mi confianza. Tener derechos humanos a la protección de datos personales y a la privacidad, en concreto el derecho a la protección de datos personales, implica también en la práctica que tengamos otros derechos frente al responsable del tratamiento. Las redes sociales son un responsable del tratamiento. En la guía, en la obra se explica también que podría haber otros responsables del tratamiento vinculados con esta red, con una red social, por ejemplo, y ante esos responsables, en primer lugar, ante la red social, puedo ejercer mis derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición. Puede que en algunos casos haya determinados límites, pero es importante que conozca también que soy yo quien tiene el control sobre mis datos personales. Incluso puede que haya publicado una fotografía y quiera retirarla. Lo que va a ocurrir, obviamente, es que se habrán hecho seguramente copias de esa fotografía y ya estarán circulando alrededor del mundo pues prácticamente para siempre. Y además de tener derechos y de conocer en qué consiste cada uno de los derechos, es importante que veamos que las redes sociales nos ofrecen oportunidades. Sin redes sociales, pues hoy yo no podría estar seguramente participando en este evento y no podríamos estar viendo pues cómo se está publicando información de este evento a través de otras redes sociales. Nos ofrecen, por tanto, oportunidades que son muy beneficiosas para nosotras y para nosotros. Podemos estar en contacto con nuestras familias, con nuestros amigos, buscar información de todo tipo, información importante pues, para realizar procedimientos ante administraciones públicas, para buscar un trabajo, para buscar un empleo
o otra información que pueda ser de nuestro interés. Pero obviamente hay también riesgos relevantes que tenemos que conocer. Al compartir determinada información podemos estar dando a alguien información pues, que pueda ser utilizada para causarnos algún tipo de daño, o incluso podemos ser víctimas de ciberataques a través de las redes sociales. Puede que estemos dando clic simplemente en el enlace de una publicación que ha compartido alguien y no nos estemos dando cuenta de que a lo mejor lo que estamos descargando es un virus o ejecutando un virus que va a afectar a nuestra información o a nuestro dispositivo. O incluso habría otros, ya serían delitos, pues como por ejemplo sexting o ciberbullying, en los que se puede causar un grave daño a la persona, e incluso pues conocemos casos trágicos que se han dado a lo largo del tiempo. Es por ello que esta publicación pues termina con ciertas recomendaciones que puedan ser aplicables a cualquier persona, que tratan de ayudar a las usuarias y usuarios de redes sociales a que sean conscientes de esas posibles situaciones y que conozcan, obviamente, cuáles son sus derechos para poder ejercerlos de manera efectiva ante la red social y también protegerse de forma efectiva pues para evitar situaciones que pueden ser realmente graves. Y bueno, yo creo que esto es un resumen de lo que tienen realmente en esta obra, y a continuación estaré encantado de poder escuchar a las panelistas y a los panelistas los comentarios que puedan hacer al respecto. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la intervención del doctor Recio Gallo, además de compartirnos su libro. Para continuar, entonces cedemos el uso de la voz a la licenciada Alma Cristina López de la Torre, no sin antes mencionar brevemente su semblanza. Ella es coordinadora de la región norte del Sistema Nacional de Transparencia, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Juárez del Estado de Durango, tiene 2 diplomados en Derecho Electoral y en juicio oral. Asimismo cuenta con experiencia en materia de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, así como responsabilidades de los servidores públicos. Finalmente, se ha desempeñado como comisionada del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Durango y como presidente del Comité de Transparencia de dicho órgano garante. Adelante, querida amiga y comisionada, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. Es un honor para mí verdaderamente estar frente a todos ustedes en este maravilloso recinto. Qué bonito lugar, de verdad. Agradezco las finas atenciones, como siempre, de la comisionada presidenta Amelia, del comisionado Alex, por supuesto, de todo el personal del Instituto de Transparencia de Chihuahua y bueno, de todos quienes están aquí presentes en este rico calorcito y de quienes nos siguen a través de las diversas plataformas y redes sociales. Por supuesto, agradezco a la comisionada Norma Julieta del Río, quien me invitó para poder comentar este libro ante tan distinguidas personalidades en este panel, pero sobre todo pues con los nervios de estar frente al autor de la obra, el doctor Miguel Recio Gallo, a quien agradezco mucho y pues me distingue mucho también poder hacerlo. Bueno, ¿por qué hoy comentamos este libro, La privacidad en la era de las redes sociales? Porque es un libro que nos enseña de manera muy sencilla y en un lenguaje muy amigable cómo nos podemos enfrentar a diversos riesgos cuando nos subimos a las redes sociales y dejamos expuesta información privada que nos corresponde solamente a nosotros. Aquí, ¿por qué la importancia de este libro? Bueno, porque debido al uso constante de las tecnologías de la información y de las redes sociales, por supuesto que en un tema de, ya saben, de comunicarnos, sí, pero también de que transferimos nuestros datos personales, pues es necesario buscar cualquier mecanismo que nos ayude a resguardar la privacidad de todos los usuarios en las redes sociales. Este libro se compone de 11 capítulos, más las conclusiones, el glosario de términos y también una lista de conclusiones. Aquí el autor, como ya lo mencioné, nos platica en forma muy amigable y sencilla temas tan importantes como el
hecho de que la privacidad y la protección de datos personales son dos derechos humanos que reconoce la Constitución, nuestra Constitución. Y también, bueno, nos habla de que hay una ya evolución de las tecnologías y del uso de los sistemas digitales, y con ello, por supuesto, hay un cambio muy fuerte en el tema de la privacidad, y eso lo vivimos constantemente cuando estamos usando las redes sociales, por supuesto. Y aquí, bueno, por ello, el doctor Miguel Recio nos presenta diversas definiciones de lo que es una red social para que todos podamos comprender el alcance que tiene. Y por ejemplo, yo les platico la de la Real Academia Española de la Lengua, que nos dice que es una plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a un gran número de usuarios. Es una de las definiciones que nos brinda el doctor para que nosotros podamos saber que esto es mundial, global. Y bueno, sin embargo, también nos dice, como bien lo hacía él del comentario, que las redes sociales nos ofrecen estos servicios que comparten diversas características, y que una de estas características es que todos los usuarios de las redes sociales, cuando nos vamos a subir a una red, pues tenemos que proporcionar nuestros datos personales. Y entonces también nos brindan herramientas en donde nosotros podemos ya compartir en esa red social lo que nosotros queramos. Y también en esas herramientas se nos brinda una lista de contactos con los que nosotros podemos estar interactuando. Entonces, en el capítulo relativo a qué tipos de redes sociales existen, nuestro autor hace una excelente clasificación de las mismas, porque las compone en redes sociales directas, y aquí agrupa Facebook, Twitter, Instagram, Wikipedia, etcétera, y redes sociales indirectas. Y bueno, aquí son los foros o los blogs. También nos habla de qué clases de redes sociales existen, y bueno, pues hay redes para todo: de ocio, de viajes, profesionales, de estudio, redes para compartir información, documentos, ya saben, todo, absolutamente todo que podemos subir a las redes sociales, noticias, etcétera. Luego viene un tema muy, muy importante, y es que nos define quién es quién en el tema de datos personales en las redes sociales. Es decir, quién es el titular de los datos personales, pero también quién es el responsable de tratar esos datos personales que nosotros dejamos ahí. Y aquí, bueno, en este punto, el autor nos hace reflexionar sobre una situación muy importante, y es el hecho de que las niñas, niños y adolescentes también pueden ser personas usuarias de redes sociales. Y bien, él nos recuerda que los niños son nativos digitales y que nacieron casi con la tecnología en su mano, y que conocen a la perfección el tema de las tecnologías, que se mueven como peces en el agua, pero que no siempre son capaces de diferenciar o de identificar cuando existe algún riesgo por estar compartiendo todo lo que comparten en las redes sociales. Por eso el autor, además de decirnos los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, también nos da una serie de recomendaciones para que podamos cuidarlos. Aquí, de igual forma, nos dice nuestro autor, el doctor Miguel, que hay una gran variedad de datos personales que los propios usuarios pues le brindamos a las redes sociales. Nosotros les damos todo lo que nos piden con tal de hacer un perfil. Y entonces van desde datos como, ya saben, nuestro correo, la foto de perfil, la contraseña, fecha de nacimiento, etcétera, hasta datos más sensibles que ya incluyen geolocalización, desde dónde nos conectamos, a quién conocemos, a quién contactamos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué compramos, cómo lo pagamos, quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestra familia. Eso es todo lo que nosotros estamos subiendo a las redes sociales. Es decir, las redes sociales pues recaban una gran cantidad de datos personales, y entonces nuestro autor nos habla del tratamiento de esos datos personales que las redes hacen de nuestros datos. Y también, bueno, este tratamiento consiste en cómo se usan los datos, cómo se obtienen, cómo se divulgan y cómo se almacenan esos datos personales. También nos habla de un detalle que quizá muchas personas desconocen, y es que en redes sociales, cuando se tratan los datos, bueno,
se recaban datos que pasan a lo mejor invisibles o desapercibidos hasta las propias redes sociales, porque cuando estás recabando la red social, esos datos personales, se dan o se recaban otros datos personales y entonces es cuando entran a la escena los famosos algoritmos. Y entonces ya, por ejemplo, con el uso de la inteligencia artificial, se determina qué se le va a dar a conocer en la red social a cada persona dependiendo de sus gustos. ¿A quién de ustedes no le ha pasado, por ejemplo, que están platicando, vamos al cine, muy padre en la tarde, y al rato abren su red social y lo primero que les aparece, qué películas hay para que ustedes puedan estar viendo? O un viaje y les aparecen lugares específicos o paradisíacos para ir de viaje. Eso es la inteligencia artificial aunado a todo lo que ustedes visitaron. Y bueno, también en el caso de los algoritmos, por supuesto que esto es peligroso, es un riesgo que puede conducir a la manipulación de las personas y que también influye en el comportamiento de ellas, qué comprar, cómo votar, etcétera. Y aquí, bueno, para esto el autor nos hace una serie de recomendaciones, pero sobre todo nos pide que nos informemos de diferentes fuentes para que no evitemos ser víctimas de manipulación o que no nos engañen, pero sobre todo que no vayamos a ser víctimas de delitos que se cometen a través de los medios electrónicos. También el autor nos habla, como ya lo mencionó, de las ventajas y de las desventajas de las redes sociales. Por supuesto que conocemos un sinfín de ventajas. Bueno, pues ya todos lo saben, nos conectamos con gente que está lejísimos, el propio doctor está en España y entonces tenemos esa facilidad, se rompen las barreras de las distancias, aquí no hay en tiempo real, se comparte información de inmediato, se trabaja de manera colaborativa más eficaz y más rápidamente. Pero por supuesto que también nos pone en la mesa con este libro esta serie de desventajas o esta serie de riesgos que nosotros podemos asumir cuando estamos en las redes sociales. Y una de ellas puede ser la pérdida de nuestra privacidad, el hecho de que puedan robarnos nuestra identidad. También que puede haber esta situación de ofensas, acoso, extorsiones, bullying y algunas otras cuestiones como adicciones a las redes y en muchos casos depresión, bueno, aislamiento de las personas por estar metidas en las redes. Híjole, ya me están carrereando. Aquí, por supuesto, el doctor Recio nos ofrece una serie de recomendaciones para evitar riesgos en las redes, pero son muy importantes las que van referidas o directas a los padres de familia o a los tutores para que estén al tanto y alertas de toda la actividad que realizan en línea sus hijos. Y bueno, también menciona las recomendaciones que nos hacen diversas instituciones encargadas de la protección de datos. También el tema para él importante es que nos dice que todo lo que nosotros publicamos en Internet se queda para siempre y luego es lo que nosotros construimos como una identidad digital y es como la gente nos conoce en las redes sociales solamente por cómo o qué estamos publicando. Pasa luego a un capítulo de la ciberseguridad, él nos dice que es importantísima para poder realizar diversas transacciones y cuidar nuestra identidad y que el cibercrimen pues es una realidad en México y debemos estar conscientes de todo lo que nosotros tenemos que estar publicando, pero sobre todo pues ver bien lo que vamos a subir a la red porque podemos caer en temas ilícitos como por ejemplo el grooming, que es cuando un adulto se hace pasar o no da su identidad y se pone en contacto con menores y al poco tiempo que se gana su confianza, pues lo incita o lo obliga a hacer cuestiones sexuales. También el sexting, la manipulación de ideas, todo lo falso, como las fake news, etcétera. Ya para concluir esta magnífica obra nos hace una serie de recomendaciones para que podamos usar las redes en la época de pandemia, como lo que vivimos en COVID-19. Y luego la lista de conclusiones que ya les comentaba sobre la privacidad en la era de las redes sociales, en donde aquí por supuesto nos invita a reflexionar sobre la oportunidad que tenemos todas y todos nosotros, sobre todo el tema de que somos nosotros usuarios de las redes sociales, pero también de que todos nosotros somos los principales cuidadores de nuestros datos personales y cuando no publicamos o no sabemos, no pensamos adecuadamente, no somos responsables en publicar,
nuestra vida queda expuesta y entonces corremos los mayores riesgos. Así que yo los invito de verdad a que vean esta magnífica obra, porque estoy completamente segura que será de gran valía y apoyo y beneficio para todos nosotros, ustedes y sus familias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la comisionada Alma por su participación. Sería ahora el turno de la maestra Salud Ochoa Sánchez, quien es periodista, escritora y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, licenciada en Filosofía por dicha facultad y maestra en Periodismo de Investigación por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente se encuentra cursando una maestría en Periodismo y Poder. Cuenta con experiencia como docente de la licenciatura en Periodismo, ha sido directora de Información de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado, es columnista en el Diario de Chihuahua, ha impartido conferencias y talleres sobre periodismo y literatura. Entre sus logros más recientes está como ganadora del Premio Estatal de Periodismo en Derechos Humanos, por el año 2022 en la categoría de reportaje. Sin más preámbulo, le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, maestro de la Rocha. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Ixchitay, al INAI, y bueno, pues estoy muy contenta de estar acá, pues teniendo la oportunidad no nada más de leer el libro del doctor Recio, sino de comentarlo. Y bueno, yo creo que tanto a nosotros los que estamos acá como a los que ustedes, o como a ustedes que están del otro lado, nos quedan muchas preguntas. Hay muchas dudas respecto al tema de las redes sociales. La privacidad en la era de las redes sociales, y antes que nada, si hubiese la necesidad de ponerle un adjetivo a este libro, yo le pondría 2: pertinente y necesario. Y les voy a decir por qué creo yo que es pertinente y necesario. Primero, porque no somos una, ni 10, ni 100, ni 1000 personas las que estamos haciendo uso de las redes sociales cotidianamente. Y el doctor Recio nos da las cifras ahí en el libro, ¿no? Al cierre de febrero de 2022, él nos dice que somos 102.5 millones de mexicanos los que estamos haciendo uso de estas redes. Entonces, eso nos da una dimensión ya, ¿no? De la cantidad de personas que estamos en Facebook, en Twitter, haciendo uso del WhatsApp, que yo creo que lo que todos hacemos, o por lo menos a mí me toca en el trabajo cotidiano, lo primero que hago al llegar a la oficina es conectar mi WhatsApp a la computadora. Entonces, y es una herramienta de trabajo finalmente, ¿no? Se ha convertido en ello. Bueno, entonces tenemos 102.5 millones de mexicanos haciendo uso de las redes sociales. ¿Y qué significa esto? Para mí significa, y lo dice también el doctor Recio en el libro, que el 78.3% de la población mexicana está activa en Internet a través de estas vías. Significa también un incremento del 2.5% entre 2021 y 2022, y lo que a su vez, y aquí haría un paréntesis, significa además que un número mayor de personas se está convirtiendo en receptor de información y de contenidos. Contenidos lo digo entre comillas, y lo pongo entre comillas porque no todos esos contenidos que circulan en la red son de calidad, y lo sabemos, ¿verdad? Significa también que cada vez somos más quienes estamos expuestos a convertirnos en víctimas de un delito. Y otro significado que encuentro es que aunque somos más los que estamos utilizando las redes, eso no implica que estemos realmente informados de lo que ocurre con los datos que proporcionamos voluntariamente. Y además muy contentos lo hacemos, ¿no? Cuando generamos un Facebook, un Instagram o cualquier otra red. Ahorita el maestro de la Rocha me hizo un comentario que me llamó la atención. Dijo, tengo los lentes para no verlos o para que no me vean. Entonces, eso nos ocurre también cuando estamos detrás de una pantalla. Creemos que nadie nos ve o no estamos viendo a alguien más, pero todo el mundo nos está viendo a través de las redes sociales. Y me gustaría para ilustrar este tema de
de cómo nos pueden ocasionar daño, no nada más las redes sociales, sino las aplicaciones, que también el doctor Recio habla de ellas en su libro. Contarles una historia muy breve. Hace alrededor de 3 semanas, una jovencita, 25 años, profesionista ya, egresada de la universidad, trabajadora, activa, con una cuenta en el banco y con la consecuente aplicación de ese banco, pues resulta que recibe una llamada de la línea del banco con todos sus datos, le dan su nombre, su dirección, su lugar de trabajo, absolutamente todo. Entonces le dicen, oye, bueno, pues fíjate que están tratando de hacer una compra con tu tarjeta de crédito en Guadalajara a nombre de una persona que tiene tu mismo apellido y por un monto muy alto. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Pues se paniquea, ¿verdad? Se paniquea y dice, ¿cómo? Sí, por eso te estamos llamando del banco, para a ver si tú conoces esta operación o ver si tú la estás autorizando o qué está ocurriendo. Entonces, lo primero que dice es no. Y sigue el proceso, ¿no? Y comento esto porque, bueno, finalmente también las transacciones vía internet son ya cosa del día a día, ¿no? El supuesto comprador, les digo, tiene el mismo apellido y el banco le dice que de inmediato van a bloquear sus tarjetas y demás. Pero, ¿qué creen que pasa? Pues que el ilícito está justamente en proceso, ¿no? Con la línea oficial del banco y con sus datos proporcionados al banco. Bueno, entonces, para no hacerles la historia muy larga, esto terminó en un fraude en el que le roban el dinero que está en la tarjeta de débito y no conformes con eso, pues sacan dinero de la tarjeta de crédito y todavía tienen el descaro los malandros de decir, oye, no entres a la aplicación porque se va a retardar más tu proceso. No vayas al banco porque esto tarda 24 horas. Entonces, leyendo el libro del doctor Recio, encuentro que es por allí, el nombre técnico que él utiliza es el phishing, y sumado al robo de identidad, porque con los datos de ella sacaron dinero pues vía la tarjeta de crédito y pues le generaron una deuda enorme. Por supuesto, el banco nunca se hizo responsable y a la fecha lo único que se ha conseguido, porque tuvo que pagar la cantidad defraudada, es que apenas dieran de baja la tarjeta de crédito, apenas. Y todavía después de que se inició el proceso en el banco, se hizo otro cargo. Entonces la pregunta, insisto, ¿en manos de quién estamos, ¿no? ¿Quién tiene nuestros datos personales o en quién podemos confiar? Y bueno, conociendo historias como esta, pues uno se pregunta a veces, ¿quién puede ayudarme? ¿O quién es capaz de ayudarme? Porque los bancos se lavan las manos, la Conducef se lava las manos terriblemente. Y luego va uno a la fiscalía y dice, no, pues es que no encuentro el tipo de delito en el que encuadra. Bueno, entonces, pues así las cosas. Estamos expuestos finalmente, estos 102 millones de personas, y creo que este tema del uso de las redes sociales, particularmente las transacciones que se hacen vía internet, tuvo como un crecimiento muy importante a raíz de la pandemia. La pandemia nos marca un antes y un después, ¿no? Y también hay un punto ahí que ojalá pudiera el doctor Recio respondernos, porque al final del libro él dice, bueno, esto es como una pandemia, el uso de las redes sociales. Mi pregunta es, ¿también el mal uso de los datos personales es una pandemia? ¿Estamos ante ese fenómeno? Yo no lo sé, ¿verdad? El experto es él, pero sí, a mí me quedaría esa duda. Entonces, pues como decía también la licenciada, estamos entregando sin reservas datos personales, datos sensibles, y esto, al igual que la joven esta que les comenté, pues puede cambiarnos la vida de un momento a otro. Y no se trata nada más del tema de los bancos, el robo de identidad en cualquier red, el robo de identidad vía WhatsApp y bueno, los fraudes a la orden del día.
Bueno, entonces, volviendo a la pregunta o a los adjetivos iniciales, ¿el libro es pertinente? Yo creo que sí. ¿El libro es necesario? Pues también. Porque finalmente, aunque seamos adultos y somos muy dados a decir, es que los niños y los jóvenes o los niños y adolescentes, no, también los adultos tenemos que responsabilizarnos y tenemos que aprender qué es lo que debemos o podemos dar de información a través de estas plataformas. Entonces, desconocemos, creo que la gran mayoría de las personas, de los usuarios de redes, desconocemos los derechos que tenemos, los riesgos y en consecuencia desconocemos también las implicaciones que hay de su uso. Y bueno, yo me quedaría con varias preguntas. Tengo muchas dudas. Me gustó mucho el libro, tengo muchas dudas y me gustaría hacerle 1000 preguntas al doctor, pero particularmente con un punto que maneja a manera de conclusión, y sí me voy a permitir leérselos. Es un fragmento. Dice, la privacidad evoluciona a la par de la tecnología y los servicios digitales como las redes sociales. Por tanto, es necesario que los usuarios sean conscientes de su titularidad, de los derechos de sus datos personales, a la privacidad y al secreto de las comunicaciones. Un uso informado y responsable puede ayudarnos a obtener su máximo beneficio y evitar los riesgos derivados de estar expuestos a las acciones maliciosas o ilícitas. Yo creo que eso es lo que debe de quedarnos en la conciencia y debemos estar siempre con ello presente a la hora de abrir un perfil en cualquier red, ¿no? O hacer incluso cualquier transacción vía internet. Y con ello, concluiría mi participación. Insisto, tengo muchas preguntas, pero bueno, esas serían para el doctor. Me quedaría con eso y con la invitación a todos y a todas, de que hagamos conciencia, y no nada más nosotros, también a nuestros hijos, a nuestros allegados, a nuestro entorno, o viceversa. A veces nos preocupamos mucho por ellos, pero dejamos de preocuparnos por lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y creemos que todo lo estamos haciendo bien, y no es cierto. Entonces, hay que aprender. Muchas gracias. Ya juntamos todos los micrófonos de este lado, ahorita lo pasamos para allá. Y bien, para concluir con las diversas participaciones de este panel, sería el turno del doctor Humberto Chávez Meléndez, que pues fundamental su participación antes de pasar a sus referencias, porque bueno, estamos viendo ahorita el punto de vista de un servidor público que es ahora sí que autoridad competente en materia de transparencia, aquí a través de ALMA, en el tema de periodismo, a través de salud, y ahora obviamente, pues ahora sí que la visión de un penalista y un experto en estos temas para redondear lo ya expuesto originalmente por el autor de este libro. Entonces, el doctor Chávez es director de extinción de dominio de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, doctor en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho y de Derecho y del Estado, docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal. Ha impartido cátedra en la Escuela Estatal de Policía de la Fiscalía General del Estado, en la licenciatura de Procuración de Justicia en materia de delitos federales, también en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado, y ha dado cursos sobre prevención de extorsión telefónica. Finalmente, el doctor ha publicado o es autor de diversos libros, entre los que se menciona la Escuela Estatal de Policía, el Ministerio Público, su gestión en el sistema penal acusatorio y adversarial en el estado de Chihuahua, la política criminal y el sistema penal acusatorio en México, así como teorías del delito y de la pena. Pues sin mayor preámbulo, por favor, doctor, si nos pudiera atender con su participación. Pues antes que nada, quisiera yo agradecer tanto al Instituto Nacional como al Instituto Chihuahuense de
transparencia y acceso a la información, la invitación a este foro para poder expresar mis sencillas opiniones respecto a esta valiosa obra. Cabe señalar que tanto mi compañera, la licenciada Alma Cristina López, como nuestra compañera, ya me hicieron el favor de agotar en buena parte la totalidad de los temas que se podrían decir sobre este maravilloso libro. Este evento es un claro ejemplo de dos fenómenos sociales que estamos viviendo en este primer cuarto de siglo y que son, por un lado, la globalización y el crecimiento vertiginoso de los medios de comunicación. Tenemos hoy el grato honor de tener un exponente desde España para difundir su conocimiento en cuestión de segundos en este foro, cosa que era impensable todavía hace algunos años. También tenemos el reto de confrontar estos dos grandes fenómenos con la armonización de los derechos propios de un Estado democrático de derecho. Por un lado, el derecho a la libertad de información y de expresión, pero por otro lado, el derecho de la protección de la identidad privada, de los datos privados. ¿Cómo poder armonizar estos derechos? Este es el gran reto que se tiene en esta sociedad. No podemos parar el desarrollo tecnológico, no podemos parar la globalización del conocimiento, pero entonces, ¿qué podemos hacer para protegernos de que nuestros datos no vayan a ser mal utilizados? Como bien lo dice mi compañera ponente, en los años que trabajé en la coordinación de la persecución del delito de fraude, de delitos patrimoniales de la Fiscalía, me tocó ver un gran número de actos ilícitos realizados con la utilización de identidades falsas. ¿Cómo se obtenían esas identidades? Bueno, pues inclusive hasta robándose el correo del domicilio, se enteraban de los estados de cuenta de un agente, iban al buró de crédito, en el buró de crédito pedían el perfil con una credencial falsa, veían en qué instituciones bancarias no habían solicitado crédito y como tenían un buen historial de crédito, pues iban a esas instituciones, sacaban el crédito y dejaban como deudora a la persona real. Pero no solo para créditos, me tocó ver venta de inmuebles con identidades falsas ante notario. En la dirección jurídica de la Fiscalía de la Mujer también me tocó ver muchos casos graves de acoso sexual por medio de las redes sociales, de vulneración de la intimidad de menores de edad a través de las redes sociales. Como bien lo dijo la compañera. ¿Y cómo el Ministerio Público puede combatir estos actos? Pues desafortunadamente es tan vertiginoso el desarrollo de las redes sociales que desafortunadamente los estudiosos del derecho y los legisladores a veces vamos unos pasos atrás de los fenómenos sociales. Nos rebasa la inteligencia de la gente que hace mal uso de los datos privados de la gente. Cuando se presenta una propuesta al Congreso para legislar un tipo penal para atacar estos actos, es porque ya se afectó a muchas personas en su identidad, en su privacidad, en su personalidad.
Y esto es muy valioso, por eso es muy valioso este libro. Para poder tipificar un delito, lo primero que tenemos que hacer es identificar el fenómeno social que causa el perjuicio, que causa el daño. Y en esta maravillosa obra, el autor nos hace precisamente un estudio muy detallado de todas esas conductas, de todos esos fenómenos sociales que tenemos que regular, que tenemos que legislar. ¿Para qué? Para evitar precisamente la vulneración de nuestra identidad, de nuestra personalidad, de nuestros datos privados. Es una guía muy importante, no solo para los ministerios públicos que operan en la investigación del delito. Yo creo que es una guía muy importante que debe ser leída por cualquier estudioso del derecho y por los legisladores principalmente. De aquí pueden encontrar fuentes, bases para poder mejorar nuestras leyes. Pero como también lo dice el autor, el principal interesado en cuidar sus datos debe ser uno mismo. Y esto hay que transmitírselo sobre todo a los jóvenes. Los jóvenes no están fuera del crecimiento, de la evolución tecnológica. Son los más, vamos a decir, son los actores más hábiles. Son los primeros que agarran un teléfono y te lo saben manejar de cabo a rabo. Las personas de mi generación, como bien lo digo muchas veces, nosotros ya vamos de salida. Nuestro CPU ya no alcanza a comprender tantas cosas que la tecnología nos pone enfrente. Por eso estos libros nos ilustran y los agradecemos porque son muy valiosos, muy amables. Gracias. Ya está. Muchísimas gracias, doctor. Bien, pues con esto concluiríamos las diversas participaciones que integran este panel. Como podemos resumir, pues bueno, este libro, como lo mencionaba ahora sí que la maestra Salud, en el sentido de que es necesario, es pertinente, desde luego que sí. Como señalaba Alma, los diferentes temas y asuntos que en él se desglosan desde la definición o lo que podemos entender por redes sociales es fundamental, ya que muchos caemos en la idea de que solamente un Facebook o a lo mejor un Instagram es una red social, pero también los canales de comunicación, la mensajería instantánea y demás pueden caer ahora con la tecnología incorporada, la inteligencia artificial y las nuevas herramientas se convierten también en una red social. Ya todo lo podemos compartir, audio, imagen, video, escritos, etcétera. Ya todo podemos compartir, las huellas digitales, ¿no? Entonces, por eso también creo que es muy valioso de lo que mencionaba Alma respecto a los contenidos de este libro, la especificación de los posibles riesgos, llamaría yo, que es el manejo indebido de las redes sociales, el marco normativo, que a lo mejor no lo comentaron, pero muy pocos saben que, bueno, en el mismo aviso de privacidad y políticas de uso, en prácticamente todas las redes sociales tienen el estándar de que deben de ser a partir de los 13 años. Bueno, todo ese tipo de condiciones son también manejadas en este libro. Y finalmente lo que señala ahora sí que el doctor, en el sentido de que, bueno, de todo lo que esto puede implicar, de los delitos que se pueden cometer, de que esto va más rápido que las propias legislaciones, y que, bueno, pues tenemos que ir tomándolo en cuenta. En fin, también agradecer al autor, al doctor Recio Gallo, por no solamente compartirnos la experiencia en su exposición del libro, sino también pues esa gentileza de ponerlo a disposición para que lo podamos obtener, descargarlo y no sea una limitante la capacidad que pudiéramos tener económica o no para adquirirlo, y que desde luego recordemos que en España forman parte ellos pues de la legislación europea, del Código Europeo que entró en vigor en 2018, si más no me equivoco, y que ha sido un avance sustancial en la materia de protección de datos y en la privacidad, y que muchos a lo mejor de los beneficios que actualmente tenemos o de las medidas de seguridad, de privacidad y de prevención, pues son
precisamente impacto o fueron impactadas gracias a ese reglamento europeo. Pues con esto damos por concluido el presente panel, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por su participación. Tengan muy bonito día. Sí, bueno. De licitar, la maestra Amelia Martínez Portillo, que por favor pase. Bueno, pues muy buenas tardes. Antes que nada, pues agradecer su participación y su participación en esta mesa panel, en donde se comentó el libro de privacidad en las redes sociales, también el autor que está en España. Y bueno, aquí me permito entregar este reconocimiento de parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Entregar el presente reconocimiento a Alma Cristina López de la Torre por su valiosa participación como panelista en la presentación del libro Privacidad en las redes sociales. Sánchez por su participación como panelista en la presentación del libro Privacidad en las redes sociales. Muchísimas gracias. Por su excelente participación a Humberto Chávez Meléndez por su participación como panelista en la presentación de este libro. Muchísimas gracias. El comisionado Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel por su valiosa participación como moderador en la presentación del libro Privacidad en las redes sociales, en la era de las redes sociales. Muchas felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí hacemos el uso de la voz a nuestra maestra de ceremonias. Gracias. Muy bien, bueno, pues agradecerles su presencia. Les recordamos que este libro, además de su producción física, que la pueden obtener aquí en el recinto, también puede ser descargado de forma gratuita desde la página web del INAI en la sección de publicaciones. Les agradecemos su acompañamiento en esta actividad editorial. Que pasen buenas tardes.